Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 27 de mayo de 2024. Hoy la información sobresaliente del día gira en torno al papel que está desempeñando España en dos conflictos internacionales que nos preocupan a todos. La guerra en Ucrania, por una parte, y luego la guerra también en Gaza. En los dos estamos siendo protagonistas indirectos. Respecto del primero, quiero empezar por ahí porque es lo más reciente informativamente hablando. Quiero que ustedes sepan, si no lo saben ya, que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, está en nuestro país desde esta mañana. Una visita a la que le hemos querido dar diplomáticamente todo el empaque del mundo, hasta el punto de que ha sido el propio rey de España, Felipe VI, quien ha acudido al aeropuerto de Barajas a darle la bienvenida y, por lo tanto, a tratarle con, insisto, todos los honores del mundo. Luego se ha desplazado al Palacio de la Moncloa y allí, en el Palacio de la Moncloa, en la residencia del presidente del gobierno, ha firmado un acuerdo bilateral con España, un acuerdo en virtud del cual nuestro país, España, se compromete a ayudar también militarmente a Ucrania con la aportación de 1.000 millones de euros, que no es poco dinero. Bueno, Sánchez, después de haber firmado ese acuerdo con Zelensky, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha querido dejar varios mensajes. El primero, el genérico, es este. Desgraciadamente, tras más de 2 años, la agresión rusa continúa y por eso es más necesario que nunca redoblar nuestro apoyo. Y para redoblar el apoyo, España no ha escatimado esfuerzos, tampoco en el ámbito militar. Por eso reviste especial importancia el acuerdo bilateral que han suscrito los presidentes de los dos países. Sánchez, el nuestro, el presidente español, ha querido destacar de ese acuerdo lo siguiente. El acuerdo se basa en una visión integral de la seguridad y, por lo tanto, se extiende a diversos ámbitos como el apoyo militar, humanitario, financiero, la colaboración en el ámbito de las industrias de la defensa española y ucraniana e incluye un compromiso de apoyo militar para el año 2024 de 1.000 millones de euros que van a permitir a Ucrania reforzar sus capacidades. Bueno, pues este es el resumen del acuerdo bilateral suscrito hoy entre España y Ucrania. Ha sido, por lo tanto, una visita fructífera, la de Zelensky está siendo, porque ahora se está produciendo un almuerzo con los reyes. Por cierto que los reyes, en concreto el rey Felipe VI, ha hecho unas declaraciones en su discurso, en el brindis, ha pedido a Putin que abandone cuanto antes la invasión en suelo ucraniano. Y de esta forma, digamos que protagoniza un discurso que ha sido un discurso que también ha querido protagonizar el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, porque en esa comparecencia pública que estábamos resumiendo ante los medios de comunicación, ha querido también enviarle un mensaje público al presidente ruso. Quiero reiterar mi admiración, mi gratitud ante el coraje y el valor del presidente Zelensky, de todo el pueblo ucraniano que está demostrando en estas circunstancias tan difíciles. Ucrania puede contar con España en su lucha por la paz, en la defensa de todos los valores y principios que nos unen, que son los valores de la Carta de Naciones Unidas. Bueno, en esa comparecencia pública estaba también Zelensky. Ya saben que siempre que hay una visita oficial, ya sea de un mandatario internacional a nuestro país o una visita de nuestro presidente a cualquier otro país, la rueda de prensa suele ser conjunta. Y estaba Zelensky, naturalmente. Que es verdad, si echamos mano de la memoria, que en algunas ocasiones Zelensky, sobre todo al principio del conflicto, pues había puesto a España en el, digamos, paquete de países que no terminaban de apostar decididamente por el apoyo a Ucrania. Sánchez, en definitiva España, estaba siendo pues víctima de las contradicciones que supone tener un gobierno de coalición. Por cierto, en fin, contradicciones que hoy se han puesto, como veremos enseguida, muy de manifiesto. De tal manera que Zelensky pues no trataba al presidente del gobierno español en pie de igualdad al trato que le estaba dispensando a otros mandatarios europeos que sí que habían querido apostar de manera más decidida por ayuda a Ucrania. Pero ese discurso luego fue cambiando con el tiempo y hoy lo que ha dicho Zelensky en esa comparecencia conjunta ha sido que España nunca, fíjense, ha dicho, nunca ha llegado a dudar a la hora de apoyar a Ucrania de manera decidida, por lo cual estaba eternamente agradecido.
España no ha sido débil cuando había que tomar decisiones muy importantes a nivel político, decisiones que han facilitado la convivencia de los pueblos y la seguridad en Europa. Soy agradecido por vuestra ayuda de seguridad tan importante para Ucrania y especialmente por los sistemas de defensa antiaéreo y los misiles para ellos. Muchas gracias, Pedro, por ello. Bueno, gratitud por lo tanto al presidente del gobierno. Es verdad que esto es lo que mandan también los cánones diplomáticos. Tú vienes de visita a un país, ese país firma un acuerdo contigo, se compromete a gastarse más de 1.000 millones de euros en ayuda también de carácter militar, lo tienes que agradecer y lo ha hecho en esos términos. Pero yo creo que Zelensky es plenamente consciente de que todavía en nuestro país, en la política española, estamos viviendo esa contradicción a la que hacía referencia hace unos instantes. Pedro Sánchez es el que marca la política exterior del gobierno, porque por eso es presidente del gobierno. Pero en el Consejo de Ministros se sienta con una formación política, Sumar, que no está en absoluto de acuerdo con este tipo de decisiones que hoy ha adoptado el presidente del gobierno. De hecho, Urtasun, fíjese, Urtasun es portavoz de Sumar, pero también es miembro del gobierno, es ministro de Cultura. Bueno, pues Urtasun hoy públicamente se ha atrevido a hablar del acuerdo que ha firmado España, el gobierno en el que él participa, en los siguientes términos. Les decimos de una manera muy clara y solemne al Partido Socialista que algo tan relevante como es la política de defensa, como es el envío de armamento en una zona en conflicto fuera de nuestras fronteras, no puede realizarse de esta manera, faltos completos de transparencia y sin que haya un debate en el Congreso de los Diputados. Esta es una declaración que se había producido antes de la comparecencia de Pedro Sánchez, de tal manera que cuando han terminado los discursos, digamos, protocolarios de agradecimiento, ha admitido que hubiera algunas preguntas por parte de la prensa, y una de las preguntas que le han formulado a Pedro Sánchez precisamente ha sido qué opinaba de estas declaraciones de Urtasun que acabamos de escuchar. La respuesta de Sánchez ha sido la siguiente. Es un memorándum de entendimiento. No es necesario pasarlo por el Congreso de los Diputados. No es un tratado internacional, es un memorándum de entendimiento. Y desde luego nosotros el mensaje que estamos trasladando desde España hacia Ucrania y también, y esto es muy importante, a la comunidad internacional y singularmente a Putin, es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional. Bueno, pues esto es lo que dice el presidente del gobierno, que no quiere naturalmente agigantar esa crisis interna que se palpa dentro del gobierno. Como les decía hace un instante, ahora mismo se está produciendo una cena oficial. Allí en Los Brindis ha hablado Felipe VI, tendremos oportunidad, si se dice algo interesante, de conocerlo en los próximos minutos. Pero también les decía al principio del programa que la información sobresaliente del día giraba en torno a dos cuestiones que en el ámbito internacional requieren el protagonismo de nuestro país. Uno era el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia en suelo ucraniano, y el otro son las cada vez peores relaciones que tiene España con Israel, como consecuencia de la decisión del gobierno de España de reconocer el Estado palestino. Saben ustedes que este fin de semana, en esa escalada, en la mala relación diplomática bilateral, se había producido un hecho bastante duro, y es que el gobierno israelí, a través de las redes sociales, había colgado un montaje audiovisual, un vídeo de 18 segundos, en el que se veía imagen de la bandera de España y algunas otras imágenes de los ataques que el grupo yihadista Hamas cometió el pasado 7 de octubre. Y se alternaban esas imágenes con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco. Y durante todo el rato, durante esos 18 segundos, en ese vídeo se veía sobreimpresionada la siguiente frase: jamás gracias España. Este vídeo, que conocimos ayer, fue inmediatamente calificado por el ministro de Asuntos Exteriores, por el señor Álvarez, como un vídeo execrable, que dijo que no se iban a dejar intimidar naturalmente por las presiones israelíes. Ese había sido, digamos, el último episodio en el deterioro de las relaciones bilaterales. Pero las cosas han seguido evolucionando. Y en las redes sociales hoy han pasado más cosas que ponen de manifiesto hasta qué punto esa relación se va deteriorando. Digamos que lo que yo creo que ha colmado el vaso de la paciencia israelí ha sido un tuit de Yolanda Díaz que ella ha colgado en las redes sociales después de saber que esta madrugada un bombardeo aéreo israelí en el barrio de Tal al-Sultán había producido
45 muertos y decenas de heridos. Es una zona en el noroeste de Rafah. Es una zona que además no estaba en principio, digamos, amenazada. No había ninguna orden de evacuar esa zona porque no se esperaba que se produjera ningún atentado militar de esa naturaleza. Sin embargo, ese atentado ha costado, como digo, 45 víctimas mortales, entre las cuales se encuentran mujeres, niños y ancianos, según el Ministerio de Sanidad del enclave. Cuando hemos conocido esa noticia que ha hecho Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, colgar un tuit que dice textualmente: Israel ha vuelto a cometer otro atroz crimen de guerra. No podemos normalizar las relaciones diplomáticas con Netanyahu. Debemos llamar a consultas de forma inmediata a nuestra embajadora. Hay que apoyar la iniciativa sudafricana ante el Consejo Internacional y garantizar el embargo de armas. Esto es lo que ha dicho textualmente Yolanda Díaz. Y yo creo, esta es una opinión personal, que ese tuit, o como se diga ahora, ese post en X, en lo que antes era Twitter, es lo que ha colmado, les decía, la paciencia del gobierno israelí, que naturalmente ha contraatacado también en las redes sociales. Por eso estamos en plena escalada, digamos, de la mala relación diplomática. Verónica Jorro. Buenas tardes. Después de que el gobierno de Netanyahu anunciara la prohibición al consulado español en Jerusalén de dar servicio a los palestinos en Cisjordania, el ministro de Exteriores israelí no solo ha avanzado que dicha prohibición se iniciará el 1 de junio, sino que ha utilizado las redes sociales para asegurar que Israel no permanecerá callado ante un gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ha escrito Israel Katz, corean el lema antisemita del río al mar, Palestina será libre. Aviso que ha dado en X, donde Katz ha escrito también: los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. Aquellos que nos hacen daño, nosotros les haremos daño en respuesta. Polémicas palabras a un día de que mañana España, Noruega e Irlanda reconozcan el Estado palestino. Bueno, esto es lo que podemos contarles en cuanto a la última hora de ese deterioro diplomático bilateral. ¿Y cómo ha reaccionado Álvarez ante esta, digamos, ofensiva vía redes sociales? Pues disimulando. No ha querido hacer ninguna referencia ni al vídeo de ayer, ya lo hizo ayer cuando lo calificó de execrable. Tampoco ha querido comentar estos últimos posts del ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Lo que ha hecho sencillamente ha sido volver a felicitarse a sí mismo y al gobierno de España por el hecho de que mañana se vaya a reconocer el Estado palestino. En concreto, Álvarez lo ha querido calificar así. Mañana nuestros tres países, Irlanda, Noruega, España, viviremos un día histórico que seguro que nos acercará más a ese objetivo que todos anhelamos de lograr una convivencia pacífica y segura entre israelíes y palestinos en Oriente Medio. Por lo tanto, insisto, Álvarez haciéndose el muerto. Dicho sea coloquialmente, no quiere entrar en las últimas polémicas, sencillamente mira al futuro y trata de soslayar ese hecho. Es verdad que en ese discurso de no darse por aludido se ha quedado solo, tanto a la derecha como a la izquierda. En la izquierda porque le piden mucho más y en la derecha porque le recriminan la actitud del gobierno. Fíjense que hoy Jaume Asens, que es una de las personas fuertes en Comú Podem, la sucursal catalana de Sumar, para entendernos, le ha pedido al gobierno de España, después de los últimos acontecimientos, que retire al embajador español en Israel, exactamente igual que había hecho con el embajador español en Argentina por cuestiones mucho menores. Escuchen la Asens. Nosotros rechazamos esos insultos, pero si estos insultos han tenido como respuesta retirar al embajador español en Argentina, ¿por qué no retira al embajador español en Israel? ¿Por qué no hay un compromiso más firme para un embargo de armas total y permanente? Un embargament d'armes total i permanent. Bueno, como ven ustedes, por tanto, recriminación por parte de la izquierda por el hecho de que el gobierno no haga lo que ellos consideran que es suficiente, le piden más. Y la derecha le recrimina exactamente de lo contrario, le recrimina haber llegado demasiado lejos. Hoy ha habido declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en Onda Cero y cuando le han preguntado por la opinión que le merece el reconocimiento del Estado palestino, Feijóo ha vuelto a repetir, porque es una idea que ya, en fin, le hemos oído decir varias veces en los últimos días, lo siguiente. Siendo y estando a favor del reconocimiento de los dos Estados, en este momento le vamos a hacer más daño
al pueblo palestino que beneficio. Y vamos a empoderar a Hamás, que me parece el mayor disparate, porque el mayor enemigo del pueblo palestino es Hamás. Por consiguiente, allá el señor Sánchez y sus decisiones, yo no las comparto. No comparte las decisiones de Sánchez en política internacional y tampoco comparte naturalmente lo que está haciendo el presidente del gobierno en la política doméstica. No nos podemos olvidar de que estamos a menos de 2 semanas de las elecciones en Cataluña, por lo tanto estamos en campaña electoral. Si sin estar en campaña electoral el discurso del principal partido de la oposición viene siendo muy duro respecto del presidente del gobierno, se imaginarán que ahora, cuando estamos en vísperas de las elecciones europeas, esa dureza todavía se recrudezca muchísimo más. ¿Cuál es el balance que ha hecho hoy Feijóo en esa entrevista radiofónica en Onda Cero a propósito de la situación de nuestro país y de la gestión en concreto del presidente del gobierno? En este momento el gobierno de España está colapsado, ha roto el gobierno, ya no se ponen de acuerdo en la votación en el Congreso de sus propias iniciativas o de sus propias leyes, se han quedado sin aliados parlamentarios y además, por si fuera poco, pues resulta que los problemas personales del señor Sánchez son los que ocupan la agenda política, ¿no? Y es que el señor Sánchez tiene una serie de problemas que no ha tenido ningún presidente del gobierno de España, ninguno, jamás. Bueno, es muy curioso, vamos, no sé si es curioso, no me parece curioso, tampoco me parece casual, estamos en campaña electoral, pero lo que ha querido la coincidencia radiofónica es que mientras estuviera el señor Feijóo en Onda Cero estaba Isabel Díaz Ayuso en Telecinco. Y además diciendo cosas muy parecidas. No sé si salidas del mismo argumentario, me temo que sí, pero en todo caso con una música y casi una letra idéntica. Fíjense lo que ha dicho Ayuso a la hora de calificar la situación política que estamos viviendo. Es un gobierno moribundo, lo sabe desde el primer día, se sustenta sobre 7 votos y de ahí la corrupta ley de amnistía, que es la ley más corrupta que va a haber en democracia, y es decirle no al rey, no a las fuerzas y cuerpos de seguridad, no a los funcionarios y no a todos aquellos que han cumplido con su deber en Cataluña. Estamos en un gobierno que vive al día. Bueno, pues esto es lo que dicen algunos de los líderes más destacados del principal partido de la oposición, empezando por el secretario general, por el presidente del Partido Popular y por la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña. Sin embargo, fíjense, a las próximas elecciones europeas, la derecha o el centro-derecha, las grandes formaciones políticas de ese ámbito político, de esa parte, digamos, del espectro político, van a llegar muy divididas. Lo digo porque es muy llamativo ver cómo el discurso de hostilidad política entre el Partido Popular y Vox va creciendo día a día. Hoy ha hablado José Antonio Fuster, que es el portavoz de Vox, y ha hecho algunas descalificaciones que no son nuevas, pero que suenan dialécticamente cada vez un poco más encendidas. Tienen un pacto, y es evidente, contra los intereses de los españoles. Su alianza es obvia y además están orgullosos de ella. Por mucho que aquí se hagan los enemigos, que manda narices, y por mucho que ayer el PP pues convocara una manifestación contra el PSOE. Una manifestación que, por cierto, acabó siendo una manifestación contra Vox. A lo mejor por ahí se explica el hecho de que la dureza del señor Fuster sea un poquito más alta en términos de decibelios que en días anteriores. Debe ser que están enfadados por el hecho de que ayer se dijera en esa manifestación en la Puerta de Alcalá de Madrid cosas que no le gustaron a Vox. Y una de las personas que estuvo más dura con Vox fue precisamente Isabel Díaz Ayuso. Saben ustedes que criticó la política que estaba manteniendo Vox en relación, por ejemplo, a la inmigración, hablando siempre de muros, etcétera. Fíjense que hoy el señor Fuster, con quien ha sido especialmente duro, con nombres y apellidos, ha sido precisamente con Isabel Díaz Ayuso. La presidenta Ayuso en estos momentos está muy desnortada, muy desnortada. El discurso de ayer yo lo vi y también vi a unos cuantos simpatizantes del Partido Popular torcer el gesto, porque no puede ser. Habría que recordar al señor Ayuso que si hubo muros, los muros que se levantaron, aquel muro a que se refiere ella en concreto, era un muro para impedir que la gente se fuera. Hay muros y fronteras necesarios. Bueno, yo creo que aparte de que pueda ser sincero, que no digo que no, el enfado de Vox con el Partido Popular también hay un fuerte componente táctico, porque precisamente de cara a las elecciones europeas lo que quiere Vox es marcar perfil propio y mandarle un mensaje al electorado. Si queréis un partido que no se arrugue, que no se acerque al Partido Socialista, que no comparta, digamos, discursos que puedan ser confusos, tenéis que votar a Vox.
y olvidaros, digamos, de partidos descafinados, que es como suelen hablar en términos suaves Vox, refiriéndose al Partido Popular. Esto al Partido Popular bien o le viene desde el punto de vista de las elecciones europeas, sobre todo porque además estamos conociendo encuestas conforme nos vamos acercando al día 9, donde se ve que se estrechan poquito a poco las diferencias que inicialmente había del Partido Popular en favor del Partido Socialista. Todavía en algunas encuestas, las que hemos conocido hoy, sigue el Partido Popular por encima, pero cada vez más cerca del Partido Socialista. Y eso es lo que ha obligado a que el Partido Popular de alguna manera rectifique el discurso. Hasta hace poco el Partido Popular estaba convencido de que iba a ganar con amplitud al Partido Socialista y quería que esa amplia victoria pues fuera decisiva a la hora de cambiar el clima político que estamos padeciendo. Pero conforme se van acercando las encuestas, ya el Partido Popular está también, digamos, recomponiendo el discurso. Ya no habla de una victoria abrumadora, ya se conforma sencillamente con ganar, con que la diferencia solo sea, pero por lo menos sea, de un diputado. Maite Loureiro. El PP contiene las expectativas de cara a las europeas tras constatar que Pedro Sánchez podría resistir mejor de lo esperado a costa de absorber a sus socios y el temor a una posible desmovilización de los electores. Feijóo habla de superar al PSOE, aunque sea por un eurodiputado, recordando que parten de muy abajo. Le escuchamos en Onda Cero. Nosotros tenemos 13 escaños, el Partido Socialista tiene 21. 13, 21. Me dice usted, oiga, no me diga usted que solo le llega por sacarle un diputado o dos diputados al PSOE, ¿no? Eso realmente es que usted está, en fin, no le va tan bien, ¿no? Bueno, mire, las elecciones europeas son una cosa, las generales son otras, y yo considero que sería un fracaso perder las elecciones europeas. En este momento lo que trabajamos es el escenario de ganar claramente al Partido Socialista, ser primera fuerza. En las europeas adquiere protagonismo Giorgia Meloni como posible aliada del PP europeo, a la que ha elogiado Feijóo después de que Ursula von der Leyen abriera la puerta a posibles acuerdos con la primera ministra italiana y ha incidido además en lo que la diferencia de Abascal. Sí, la señora Meloni votó a favor del pacto de migración y los eurodiputados señor Abascal votaron en contra. La señora Meloni es proeuropeísta y por lo que vemos o escuchamos algunos dirigentes del partido de Abascal no lo es. Por tanto, creo que hay diferencias porque son partidos distintos que trabajan en países distintos y con una gran diferencia. La señora Meloni es el gobierno de Italia y Vox aquí pues es la tercera fuerza parlamentaria de nuestro país. Es una diferencia sustancial. El PP ve en las europeas un plebiscito sobre las políticas de Sánchez y en especial la amnistía que se votará en el Congreso el próximo jueves. Es lunes 27 de mayo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy se publican nuevas encuestas sobre los posibles resultados de las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Según los sondeos de Sigma 2 para El Mundo y NC Report para La Razón, el PP ganaría las elecciones europeas y lo haría con una ventaja holgada frente al PSOE. Eso sí, la tendencia que apuntan es que los populares perderían algunos puntos. Teresa Fernández. Si hoy se celebraran las elecciones europeas, el Partido Popular las ganaría con Dolors Montserrat como cabeza de lista. Así lo vaticinan las tres encuestas que calculan que los populares se llevarían el 35-36% de los votos, sentando a 25-26 representantes en el Parlamento Europeo. Esos son 15 puntos más que en el año 2019, cuando obtuvieron tan solo 13 eurodiputados. Este crecimiento se debe en parte a un trasvase de votos, un 7% por parte de los socialistas y hasta un 51,8% de Ciudadanos, que desaparecería de la Eurocámara. En total, 2 millones de votos más para los populares. Eso sí, de las encuestas también se desprende que los populares estas semanas han sufrido un ligero retroceso y la distancia con el Partido Popular es cada vez menor, aunque su candidata, la socialista Teresa Rivera, se mantiene como segunda fuerza con el 29-30% de las papeletas, lo que equivale a 19-20 eurodiputados. El tercer puesto se lo lleva Vox, encabezado por Jorge Buxadé, con el 9% de los votos y 6 escaños, 2 más que en el año 2019. Sumar con Estrella Galán obtendría 4 escaños y se impondría a Podemos con Irene Montero, que se quedaría con 2 escaños, un diputado para Junts con Toni Comín y Albiese Pérez, que en cabeza se acabó la fiesta, podría rozar el escaño. Y las obras del piso donde la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso vive junto a su pareja se realizaron sin contar con la correspondiente licencia. Esta sería la conclusión de una inspección realizada la semana pasada por el Ayuntamiento de Madrid en la vivienda, cuyo informe ha recibido Más Madrid y se ha filtrado a la prensa. Sara Becerro.
Según ha publicado este lunes la cadena SER, una inspectora del Ayuntamiento de Madrid habría filtrado a Más Madrid 3 documentos municipales en los que confirman que la reforma que en 2022 hizo la pareja de Ayuso en su piso de Chamberí se finalizó sin permiso. Según recoge el informe, asegura que no se ha localizado título urbanístico habilitable que ampare las obras realizadas. Una información que no ha confirmado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Que alargar una polémica de forma artificial e innecesaria lo único que revela es la falta de argumentos de la oposición. La oposición se ha estado tirando durante meses diciendo que no iba a haber inspección, que no iba a haber inspección. Ha habido inspección. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en mantenerse al margen porque no está siendo, dice, un proceso válido ni regular, según ha explicado esta mañana en una entrevista en Telecinco. Es que me tengo que mantener al margen porque la Comunidad de Madrid está por encima y aunque todo esto que está pasando es una desproporción, es más, tanto es así que el fiscal general va a tener que dar explicaciones al Supremo. No sé en cuántas inspecciones fiscales se llega a esto. Insisto que yo me tengo que mantener al margen. Por su parte, desde el Grupo Municipal de Más Madrid exigen ahora nuevas explicaciones al Gobierno de Almeida y solicitan el documento de esa inspección que aseguran que ya no está colgado en el sistema informático municipal. Y este lunes han acudido a los juzgados tanto el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como la exministra de Igualdad, Irene Montero, para tomar parte en la vista que se sigue contra un hombre acusado de acosarles durante 7 meses en su domicilio de Galapagar y posteriormente publicar los vídeos en sus redes sociales. A su llegada a los juzgados de lo penal se han vivido momentos de tensión. Ambos se han encarado a un grupo de personas que les han insultado. Eres un aprovechado de los obreros. Que se avisa. Ya. No, pero a él no le vamos a llamar a la policía. Posteriormente, en su declaración, los dos exmiembros del Gobierno han relatado lo que vivieron durante 7 meses a diario y han explicado que el acusado no paró hasta que intervino la justicia. La Fiscalía pide para el acusado 3 años de cárcel por 2 delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos, y que abone 2 multas por un valor total de 13.800 euros. Y la justicia de Baleares ha elevado a la Fiscalía Europea la denuncia del PSOE del caso Mascarillas. Recordamos que los socialistas denunciaron al actual director general del Servicio de Salud Autonómico, Javier Ureña, al considerar que cedió a las presiones de la empresa Soluciones de Gestión para renunciar a reclamar más de 2,5 millones de euros. Gabriel Moreira. Sí, una reclamación de 2,6 millones de euros que el gobierno balear reclamaba por la diferencia de calidad de las mascarillas contratadas y las suministradas finalmente. Además, el Partido Socialista de las Islas Baleares acusa también a Ureña de haber dejado caducar la reclamación a la empresa. Desde el Partido Socialista apuntan que el director general permitió la caducidad del expediente en beneficio de la empresa. Por ello, el partido de la oposición acusa a Ureña como autor de los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Por su parte, el actual gobierno de Marga Proven sostiene que el anterior ejecutivo no inició formalmente la reclamación a la empresa ni informó del sobrecoste de las mascarillas. Finalmente, el juez se ha inhibido a favor de la Fiscalía Europea, que solicitó quedarse con la causa y ya tiene iniciado un expediente de investigación. Y la FIFA y la UEFA han abusado de su posición de dominio y deben cesar en sus conductas anticompetitivas, en la sentencia del juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid sobre el caso de la Superliga. El fallo de la justicia española va en lógica consonancia con el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre ya determinó que la UEFA y la FIFA habían abusado de su posición dominante y que no podían sancionar a quienes crearan una competición alternativa sin un marco normativo. Y la Audiencia Provincial de Badajoz, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado popular, ha condenado a Eugenio Delgado como autor del asesinato de Manuela Chavero en Monesterio, en Badajoz, el 5 de julio de 2016. Se le condena a la pena de 15 años de prisión por un delito de agresión sexual con violencia de extrema gravedad y penetración, y a prisión permanente revisable por el delito de asesinato. Inés Fernández Sesma. Destacar que es el primero sentenciado en Extremadura a prisión permanente revisable. Asimismo, se le impone la prohibición de acudir al término municipal de Monesterio, así como de acercarse a la familia de Manuela Chavero a una distancia inferior de 1.000 metros y comunicarse por cualquier medio con ellos por tiempo de 10 años, superior al de la condena privativa de libertad. Igualmente, por ambos delitos se le impone al acusado la libertad vigilada durante 10 años una vez se extinga la pena de prisión. Así lo ha informado en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Por último, tendrán que indemnizar a los familiares de la fallecida un total de 559.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
En Madrid, la Policía Nacional investiga el atraco a un joven en el metro que acabó con la víctima en las vías del andén en la estación de Pueblo Nuevo. Afortunadamente, el hombre pudo levantarse y refugiarse antes de que pasaran los trenes. Jesús Sánchez. El robo, según manifestó la víctima, un argentino de 27 años, tuvo lugar sobre las 7 de la mañana de este pasado domingo en el andén de la estación de Pueblo Nuevo, en Ciudad Lineal. Él se encontraba mirando su teléfono móvil cuando varias personas se aproximaron, le rodearon, le agredieron y le sustrajeron el reloj y su teléfono móvil. Una vez completado el robo, le agarraron y le empujaron a las vías del metro, pero el hombre pudo volver a subir al andén antes de que pasara el convoy sin que su vida corriera peligro. Eso sí, como consecuencia de la agresión, sufrió varias heridas y fue atendido en el Hospital de la Princesa. La Policía Nacional investiga este robo y ya trata de localizar a los autores mediante las cámaras de seguridad que existen en la estación de metro de Pueblo Nuevo. Y terminamos contándoles que un terremoto de magnitud 4,2 con epicentro en la zona sur del mar de Alborán se ha dejado sentir de manera muy perceptible en Melilla esta madrugada y también en varias localidades costeras de las provincias de Málaga y Granada. Poco después de este seísmo se han registrado varias réplicas también en la zona sur del mar de Alborán, la primera de ellas de magnitud 2,9 que también se han sentido en Melilla con intensidad 3. En casa de Herrero, Es Radio.